Muchísimas gracias. Bueno, voy a hablar del carbón, tecnología de aprovechamiento de uso limpio, innovaciones tecnológicas en un foro como este, que es el Colegio de Ingenieros Industriales, muy apropiado. Y voy a hablar del carbón desde una perspectiva. Cualquier prospectiva energética que se hace hoy en el mundo, bien por la Agencia Internacional de Energía o por el Ministerio de Industria español, en la prospectiva energética para el 2030, del cual yo formo parte, siempre se considera, siempre se dice que el aporte de los combustibles fósiles es imprescindible. Si el porcentaje es el 75 o el 85, eso es lo que está por ver dependiendo del desarrollo que alcancen las renovables y dependiendo del desarrollo que alcancen las nucleares. Quiero puntualizar una cosa. Aunque el objetivo de renovables es muy ambicioso, generalmente se olvida decir una cosa. Con energía fotovoltaica no arrancan más que los motores de continua. La red necesita grandes grupos inerciales para estabilizar, para aportar la reactiva. Si no, podría ser que generáramos un renovable en un sitio y enviáramos activa hacia un sitio y reactiva hacia otro sitio. Es decir, los combustibles fósiles van a ser necesarios. Ojalá no lo fueran. Ojalá no lo fueran, podemos prescindir de ellos y usáramos todos renovables. Pero por varias razones son necesarios. Vamos a ver el carbón como combustible fósil. ¿Qué papel puede jugar en el abastecimiento energético mundial? Eso se trata de la ponencia. Un combustible, podemos decir que es cuasi sostenible si cumple los tres pilares de la sostenibilidad. Que sea competitivo, que sea seguro su abastecimiento y que sea medioambientalmente amigable. Pues el carbón, con las tecnologías de captura y almacenamiento que vamos a desarrollar, cumple, y va a cumplir en las próximas décadas, estos tres conceptos básicos, los tres pilares básicos del triángulo de sostenibilidad. Primero, ¿es seguro su suministro? Sí, porque es el combustible más abundante y más distribuido que hay en el mundo. Está más distribuido que el petróleo, más distribuido que el gas natural, por lo tanto, la seguridad de su suministro es mucho más fiable que cualquier otro combustible. ¿Es competitivo? Pues hoy, como veremos luego, el precio el coste del carbón comparado con otros combustibles, pues vemos que es competitivo. Y luego el tercer punto, si es amigable con el medio ambiente. No se conciben nuevos proyectos de carbón, excepto en China, si no son con tecnologías de captura y almacenamiento de CO2. Y de eso queremos hablar hoy. De la viabilidad de estas capturas, de la realidad de estas tecnologías, de la realidad de estas tecnologías y del coste de estas tecnologías. Por lo tanto, concluimos. El carbón va a jugar un papel estelar en el aporte energético y aquí vemos que hoy por hoy aporta el 25% de la demanda energética mundial, con unas reservas importantes y que está más distribuido, como dijimos. La evolución de su precio, que es esta línea, pues no sigue paralela a la senda del petróleo, aunque evidentemente si suben los productos energéticos el carbón tenderá a subir, pero no es la curva de subida del petróleo. Y en cuanto a su importancia, pues mira, aquí es un ejemplo de países como la India, por poner un país en el cual, pues, simplemente la generación de energía eléctrica se basa en un 69% en el carbón. Luego, es un combustible que, como existe, es abundante y es más barato, se va a usar. Y lo que tenemos que hacer para que ese uso no dañe el medio ambiente es desarrollar las tecnologías de captura, almacenamiento de CO2. Bueno, pues esto implica capturar el CO2 y es un paso más en el paso que hemos dado de la combustión limpia. Yo recuerdo en los años, por decir algo, en los años 60 y pico, 70, cuando mi empresa consiguió una autorización del Ministerio, decían, joder, nos hemos conseguido que autorizaran 700 miligramos por metro cúbico de cenizas. Y me acuerdo que mis antecesores en el puesto lo veían como un triunfo y yo decía, pero es un disparate, en Alemania están rebajando a 100, eso no es sostenible. Bueno, pues era un triunfo, bueno, en todas las cenizas, 700 miligramos, un disparate auténtico, claro, luego ellos solo se vino a su sitio. Bueno, pues se eliminaron las cenizas, hoy no se ve salir el humo de las chimeneas. Se están eliminando los SO2, en Centro Europa hace muchos años que se eliminan. Se están eliminando los NOx. Nosotros tenemos ya centrales de los años 80 funcionando con desulfuración y con varias sulfuraciones. Hoy estamos con quemadores de bajo NOx, con realización de la combustión, es decir, reduciendo los NOx a los menos de la mitad de lo que estábamos emitiendo otros años, cumpliendo la burbuja, cumpliendo la ley de grandes instalaciones de combustión. Y bueno, pues que nos queda un nuevo paso que dar, es eliminar el CO2, igual que se eliminaron otros componentes.
Lo que pasa es que el CO2 es más puñetero, es una molécula superestable. Es una molécula que no se ioniza fácilmente como el SO2, como el NOx, que si se adhiere a un componente para separarlo, luego cuesta separarlo del componente, y que además hoy mismo hay problemas para llevar a cabo e implantar estas tecnologías. Hay problemas desde legislativos, por ejemplo, no está el SO2, el CO2 no está considerado como nada, ni como residuo, ni como un producto, ni siquiera está prohibido que se almacene por la Directiva Europea en un acuífero salino, que es el sitio más apropiado. Y luego, evidentemente, el desarrollar una tecnología de combustión limpia, como en su día fueron las renovables. El desarrollar una tecnología limpia, como son las renovables, pues tendrá un coste, tendrá que tener un apoyo inicial para desarrollar, consolidar y mejorar la eficiencia de estas tecnologías. Bueno, vamos a ver un poco las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2. Hablamos del CO2 porque es el combustible que representa el 84% del problema, no porque sea, perdón, el gas que representa el 84% del problema del efecto invernadero. Hay otros gases mucho más drásticos, mucho más agresivos en el efecto invernadero, como es el propio gas natural y otros los absolutos y otros de gases. Pero bueno, el 84% es CO2 y por tanto nos centramos en el CO2. Bueno, hay básicamente tres tipos de tecnologías: la de poscombustión, precombustión y oxicombustión. Poscombustión, pues hay dos tipos de tecnología de poscombustión: de absorción química o absorción física, y una más que es absorción con cáliza. Vamos a ver un poquito lo que son estas tres tecnologías. La absorción química, pues es esta primera que tenemos aquí, que a base de una amina o un compuesto amoníaco se asocia con el CO2, lo separa de la corriente de gases y luego, aportándole calor, rompemos ese enlace y liberamos el CO2. Represento esto aquí y con dos torres abultadas, porque esto significa que si en esta torre me introducimos el gas y la amonia o la amina se combina con el CO2, en esta otra torre lo que hacemos es aportar energía, aportar calor y romper el enlace. El problema de esta tecnología es que una vez que un compuesto se asocia con el CO2, es un enamoramiento que luego es difícil de romper, y se rompe a base de bastante energía. Estamos hablando de un consumo energético importante que penaliza bastante el proceso. Entonces, pues tenemos algunos problemas, tenemos ventajas y tenemos algunos inconvenientes. La gran ventaja de esta tecnología de poscombustión es una tecnología muy conocida. Comercialmente funciona cuando no importa el consumo energético para romper la molécula, como es el caso de la separación del CO2 en los pozos de gas. El CO2 se separa desde hace muchos años, desde que en los pozos de gas, cuando sale más de un 5% de gas, se separaba el CO2 pues porque no podía ir a la red para que ardiera bien el gas, y cuando los países prohibieron que el CO2 se lanzara a la atmósfera. Entonces la tecnología en la industria química es muy conocida y se desarrolló. ¿Qué problema tiene? Pues que para romper la molécula de la amina con el CO2 necesitamos un alto consumo energético. Esto en vapor, un alto consumo eléctrico y también un consumo importante de agua. Por contra, de ventajas, pues es tecnológicamente la más sencilla y la que requiere menos modificaciones, por ejemplo, de una central existente. Se puede hacer una absorción del CO2 también con proceso físico, pues las zeolitas, los carbones activos, tienen la propiedad de absorber, de retener en su malla el CO2 y también con aporte energético liberarlo. Es un proceso que está menos desarrollado, también con unas posibilidades, pero hoy por hoy está menos desarrollado. Esto que represento aquí es el proceso de absorción de CO2 en postcombustión mediante el ciclo de carbonatación-calcinación. Bueno, el gran absorbedor de CO2 de la naturaleza es el mar, y son los carbonatos, son las montañas de caliza, son las cáscaras, de las almejas, de los mejillones, en fin, de todo esto que forman los compuestos de carbonato cálcico, que al final es el gran absorbedor de CO2 de la naturaleza. ¿Y esto en qué consiste? Pues consiste sencillamente en que aquí tenemos una central, de aquí salen los gases van a un carbonatador, que es este de aquí, en el cual lo mezclamos con
óxido de cal. Y el óxido de cal se combina con el CO2 y forma carbonato cálcico, y de aquí salen gases libres de CO2. El carbonato cálcico volvería a un sitio que se llama el calcinador, y en el calcinador aportamos gases calientes de la propia caldera inicial y rompemos otra vez la molécula y tendríamos un circuito, en teoría, un circuito cerrado. Este sería una absorción de postcombustión mediante carbonato cálcico. Aquí lo vemos un poco más mejor representado para una central existente. Aquí tenemos una caldera existente, pasamos esto a un lecho fluido que es un carbonatador, donde le añadimos óxido de cal. Se forma carbonato cálcico. Carbonato cálcico lo separaríamos en un ciclón, vendría a un calcinador en el que aportamos oxígeno y carbón, aportamos calor, energía, romperíamos la molécula de carbonato cálcico y los gases que salen en este ciclón los separaríamos, el óxido de cal que vendría aquí, y tendríamos un circuito cerrado. Carbonato cálcico, óxido de cal, calor, y saldrían por aquí los gases exentos de CO2 y por aquí saldrían los gases con CO2. Todo saldría CO2 al romper la molécula de carbonato cálcico.